nosotros tenemos una clasificación de acuerdo a las cotas que nosotros vamos a utilizar. Nosotros vamos a tener que definir cotas de posición y después vamos a tener que definir cotas de dimensión. Las cotas de posición son las cuales yo, partiendo desde algún punto, yo voy a definir la ubicación de algún elemento. Acá, por ejemplo, acá tengo, en este caso, fíjense, esto que está indicado ahí abajo que dice punta de partida, es a partir de ahí, es donde yo voy a empezar a realizar, o sea, ahí yo voy a realizar. En este caso esto va a ser un eje en el cual esto va a ser torneado, entonces supóngase yo voy a tener, la máquina lo va a agarrar, va a ser punto ahí y lo va a empezar a girar. Lo empieza a girar y la herramienta va a empezar a mecanizar partiendo desde ese punto de partida. Entonces primero acá, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a poner a trabajar haciendo esto y después lógicamente seguramente esto lo vamos a girar, el punto de partida va a ser otro y va a completar para acá. ¿Qué elementos yo tengo en la cotación? Yo tengo la cota, es el valor, o sea, es la expresión numérica del valor de una medida definida en el dibujo. Por ejemplo, supongamos que yo tengo esto, es la profundidad de ese agujero que yo realicé para después generar esta rosca. Entonces, este numerito que yo tengo ahí recibe el nombre de cota. Luego tengo cotas funcionales. Las cotas funcionales son las que poseen una importancia esencial en las funciones atribuidas al producto. Por ejemplo, acá que yo tengo un agujero roscado, yo voy a tener que hacer un agujero en el cual a mí mucho no me va a enterar, no va a tener tanta preponderancia la definición del largo de este agujero que yo voy a ejecutar acá. Por eso recibe el nombre que dice NF, o sea, no es no funcional. ¿Qué es lo que es funcional en el agujero roscado? Esta distancia, que es la cota funcional, o sea, es la cota en la cual realmente el agujero va a estar roscado para yo poder ahí colocar algún bulón. Entonces, la cota que realmente es la importante va a ser esta, que es la cota funcional, y esta sería como una cota auxiliar, una cota de ayuda que a mí me permite para definir ese agujero roscado. Entonces, por ejemplo, supongamos acá, esta parte está rosca, entonces esto va a ser importante, esto es una descarga, no interesa tanto, entonces por eso es una cota no funcional. ¿Qué otra cosa tengo como elemento de la cotación? Tengo la línea de cota. La línea de cota es esta línea que va desde un principio hasta un fin de lo que yo quiero ponerle el valor numérico. Entonces, esta es la línea de cota. Luego, la línea de cota está definida por la línea auxiliar de cota. La línea auxiliar de cota es esta línea que yo voy a trazar acá, en donde a mí me dice que la cota va a ir desde este punto hasta este otro punto. ¿Qué es lo que yo más o menos voy a tener que tener en cuenta cuando yo realice? Fíjense que ahí pasa la línea auxiliar de cota más o menos 1 o 2 milímetros, sobrepasa el valor de donde yo tengo que indicar la línea de cota. Acá, por ejemplo, acá ¿qué es lo que se ha hecho acá en este momento? La norma te dice que vos podés, en algún caso como este, si yo hubiera puesto la línea desde el principio hasta el final de lo que yo quiero acotar y después yo acoto acá esto quedaría a lo mejor no tan fácil de leer. Entonces, ¿qué te permite la norma? Que vos te vayas un poquito hacia afuera de esta manera y acotes así. Es lo mismo. Después dice, en caso que se utilice un eje de simetría o de centro de agujero como línea auxiliar de cota, debe prolongarse este fuera de la línea sin interrupción. Es lo que está definido acá. Acá yo tengo, este es el eje de centro del agujero. Yo voy a utilizar el eje de centro del agujero como línea auxiliar de cota, entonces la puedo llevar hacia afuera para que conjuntamente con esta otra yo defino la posición que yo tengo ahí. Flecha de cota. La flecha de cota es la que va, esta es la flecha de cota, es la que yo coloco en los extremos de la línea de cota. Esto tiene una definición, no es que esto va a tener 4 milímetros de largo por 1 de ancho, sino que esto se trabaja en una cierta proporción.
La flecha de cota no es que esto va a tener una medida de 4 de longitud por 1 de ancho, sino que esto es proporcional. En definitiva, la cota que yo voy a utilizar tiene que ser una cota, vendría a ser una cota esbelta, una cota bonita, no como por ahí, que uno sabe hacer unas cotas así, saben hacer, muchas veces los dibujos que ustedes hacen, saben hacer unas cotas así, cortitas y grandes así, que parecen como si fueran de una flecha, ¿no es cierto? Bueno, no es el tipo de cota que nosotros utilizamos. Luego, la línea, el número generalmente nosotros lo ponemos arriba de la línea de cota. La norma también te permite de que vos puedas interrumpir la línea de cota y poner el número ahí adentro. Tenés las dos posibilidades. Nosotros, como ya venimos de hace muchos años atrás en esto, a nosotros siempre nos gusta que el número esté arriba, esté como apoyado sobre la línea. ¿Entienden? Esa es la forma que nosotros siempre lo hemos trabajado. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Acá, por ejemplo, las flechas, si yo las hubiera querido poner del lado de adentro, no hay casi lugar, entonces la norma te permite que vos te vayas con las flechas hacia afuera. Es lo que está puesto ahí. Es lo que está ahí. Lo mismo sucede acá. El número, fíjense, yo no tengo espacio ahí para poner el número, entonces el número se lo llevó hacia afuera. La unidad de medida lineal siempre es el milímetro, o sea, nosotros siempre vamos a encontrar los planos donde no va a decir, suponete, 18 milímetros, 25 milímetros, sino va a tener un número solo. Como son planos de dibujo mecánico, la unidad de medida es el milímetro sí o sí. Si yo llegara a cambiar, voy a tener que poner en el plano una nota que diga la unidad de medida con la que yo estoy acotando es tanto. Acotar no es algo que yo voy a aprender en la primera vez que yo arranque. La acotación yo lo tengo que aprender luego de haber hecho un montón de macanas, de haber borrado un montón, porque yo me voy a tener que equivocar más de una vez para poder acotar. La posición de las cotas. Cuando las líneas de cotas son horizontales, las cotas se colocan sobre la misma, que sería esto, ¿ves? Cuando esto es horizontal, el número va colocado arriba. Si las líneas de cotas son inclinadas, yo las voy a colocar siguiendo la inclinación y el número también va siguiendo la inclinación de la línea que yo tengo ahí. Bueno, la norma después te dice que trates en lo posible en estos 30 grados de que no acotes nada. Es para que a lo mejor sea un poco más fácil de leerlo nada más. O sea, te dice, en este espacio que está acá ocupado, trata de no colocar nada. Fíjense que acá, ¿ves? Por ejemplo, eso yo voy a poner siempre los números en esta posición. ¿Por qué? Porque yo el plano, yo lo voy a girar en el sentido horario para leerlo. En el caso de estos números que yo tengo ubicados ahí. Ahora vemos los sistemas de acotación. En los sistemas de acotación yo tengo acotación en cadena o serie, tengo en paralelo, tengo combinado y progresivo. En la acotación en serie, yo voy a poner una cota a continuación de la otra. Este sistema yo lo voy a utilizar cuando es muy importante la distancia, la posición sería, o la distancia entre el segundo agujero respecto del primero, el tercero del segundo, el cuarto del tercero. O sea, es muy importante la distancia relativa entre cada uno de ellos. Entonces yo voy a elegir acotar en cadena o serie. Luego hay otro que se llama acotación en paralelo. Esto yo lo voy a hacer partiendo desde una base medida. Supongamos que yo quiero esta es la cara con la cual yo voy a definir mi acotación. Entonces yo a partir de ahí va a ser mi base de medida y de ahí yo voy a empezar a trazar las acotaciones hacia los distintos lugares, hacia los distintos agujeros acá. En este caso no es tan importante lo que sería la distancia de este agujero a este otro. Por eso es que se acotó en paralelo. Entonces, más de una vez yo voy a tener que combinar. Y es lo que sucede acá. Acá, por ejemplo, acá tengo acotación en cadena o serie en la parte superior de la pieza. Y acá en este caso, por ejemplo, se ha hecho una acotación combinada. Acá hay esto está en paralelo, esta acotación en paralelo. Generalmente los planos que nosotros vamos a hacer va a haber la acotación combinada. Esa es la que generalmente vamos a utilizar nosotros.
Luego está la acotación progresiva, que por su forma es como si fuera una acotación en paralelo. ¿Por qué? Porque yo voy a partir desde, supongamos, esta es mi base de medida. Entonces yo voy a poner un punto ennegrecido. ¿Lo ven al puntito ese que está ahí? Ahí hay un cosito redondito. Un punto ennegrecido. Y yo voy a ir como si yo fuera trazando cotas paralelas. Y yo voy a ir finalizando la flecha y coloco el número. Finalizo la flecha, coloco el número. Finalizo la flecha, coloco el número. O sea, en una sola línea, partiendo desde un lugar, yo voy a poner la flechita y el número. Acá, ¿qué es lo que tenemos? Sistema de acotación. Bueno, acá hay. Yo quiero definir estos ángulos. Bueno, acá se ha hecho la definición progresiva de los distintos ángulos. Parto de acá desde un 0, ahí tengo los 45 grados para definir este eje, sigo acá, tengo unos 105 para definir la posición de estos otros ejes, ¿no es cierto? Bueno, esto ya lo vamos a ver un poquitito más adelante, si quieren ya lo digo ahora. Por ejemplo, si yo quiero definir este ángulo, yo voy a trazar, esta va a ser la línea de cota que yo voy a utilizar. Los ángulos siempre se borra, ahí se interrumpe la línea de cota y se coloca el número siempre en posición horizontal. Siempre van a encontrar ustedes los números escritos en forma horizontal para el caso de las acotaciones de ángulo. Cuando yo voy a acotar una pieza, yo voy a acotar las dimensiones de cada uno de esos pequeños cuerpos geométricos simples y voy a dar las distintas posiciones relativas de esos cuerpos simples con otros elementos de la pieza. Luego de haber realizado todo ese proceso de acotación, voy a terminar mi plano ejecutando todas las notas complementarias que me hagan falta. Supongamos que a lo mejor yo quisiera acotar esto. A lo mejor yo podría decir, bueno, esto lo considero que este cuerpo está definido por varios de estos cuerpitos simples. O sea, acá tengo un cilindro, otro cilindrito más. Los agujeros son estos cilindros negativos. Esta base que sería un prisma rectangular. Entonces, como si yo tuviera pequeños cuerpos geométricos simples y yo voy a tener que ir como definiendo la posición entre cada uno de ellos. ¿Cuál sería más o menos el procedimiento? Dividir mentalmente la pieza en formas geométricas simples, acotar la dimensión de cada uno de los elementos, posicionar los elementos teniendo en cuenta el proceso de fabricación. Eso sí lo van a tener que tener en cuenta, porque yo más de una vez voy a necesitar conocer el proceso de fabricación para a partir de ahí comenzar a definir las cotas. Entonces, esto sí lo voy a tener en cuenta sí o sí, que es el proceso de fabricación. Luego vamos a dar las dimensiones máximas y vamos a completar la acotación de mi plano con las notas necesarias. Esto que está escrito acá dice, un cuerpo debe acotarse con las dimensiones necesarias para su fabricación, de modo que el operador no haga cálculos para obtener una dimensión deseada o medir en el dibujo a escala. Si duplicamos cotas, podemos generar error en caso de una modificación. O sea, ¿qué está diciendo ahí? No hagan cotas de más, tienen que realmente definir la cantidad necesaria de cotas para dejar totalmente definida la figura. Valen siempre los números que están acotados. O sea, se va a dar el caso en donde en algunos dibujitos vos pongas lo que está dibujado sea distinto al número de la cota. Bueno, entre lo dibujado y el número vale el número. Acá hay pequeñas cosas que vamos a ver respecto de cómo acotar. Cosas como para tener en cuenta. Lineamientos como para tener en cuenta cuando yo acoto. Acá te dice, en lo posible debo tratar de llevar las cotas afuera de la figura. Esto es algo muy simple, pero fíjense que las cotas se lo trataron de llevar afuera. Yo tranquilamente podría haber puesto esto, podría haber puesto ahí la línea acá de cota, pongo el número y ya está. Es lo mismo, acotarlo acá
es lo mismo que cortarlo ahí. Cumplen la misma función, pero en definitiva, ¿qué tengo que tratar yo lo posible? De llevar las cotas hacia afuera. Acá dice, las cotas deben colocarse en la vista que muestre mejor el contorno del objeto. Entonces, por ejemplo, usted fíjense, entre esta vista y esta otra, la que a mí me da una idea mejor de cuál sería el cuerpo es esta, y no esta que tengo acá. Entonces, yo acá es donde yo voy a tener que tener la mayor cantidad de cotas. Otra cosa, en lo posible debe evitarse el cruce de líneas auxiliares de cota. Eso generalmente eso es en lo posible, porque más de una vez, cuando la pieza se complica y es grande, se van a mezclar las líneas. Eso no hay vuelta. Luego, un eje de centro o simetría puede prolongarse como línea auxiliar de cota. Es lo que está sucediendo acá. Este es un eje de centro, yo lo llevo hacia afuera y pongo el valor correspondiente. Después dice acá, si fuese posible, pónganse las dimensiones de posición de los agujeros en la vista donde se ven como un círculo. Esto es clarito, o sea, donde yo veo el agujero, ahí tengo que tratar en lo posible de dar el valor del agujero. Fíjense acá la diferencia que hay entre esto que está acotado acá y esto que está acotado ahí. ¿Ven? Las líneas de cota deben estar en una misma línea. O sea, queda más presentable, queda más bonito ponerlo acá, todos en una misma línea, que andar haciendo esto que está acá, ¿ves? O sea, el acotar es, esto es lo mismo, ustedes me van a decir, es lo mismo esto, es lo mismo que esto, es lo mismo, tiene la misma función, vale lo mismo, pero acá es como que queda mejor. La acotación debe partir de una superficie acabada o un eje de centro que contemple el proceso de fabricación. Por ejemplo, acá en este caso, supongamos, esta va a ser la línea base de medida para realizar estas otras acotaciones, entonces esta va a ser la línea de medida y yo a partir de ahí voy a ir teniendo en cuenta y poniendo los valores de las cotas necesarias. En este caso, por ejemplo, esa era la posición que manda para hacer todas estas cosas, entonces de ahí nacieron los valores correspondientes para realizar las definiciones de esos agujeros que están ahí. Cuando se da una dimensión total, debe omitirse una distancia intermedia a menos que se lleve la leyenda red. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo tengo una dimensión total que es esta, y tengo estas dos parciales. Esta que va acá, no la tengo que poner. Eso es lo que le está diciendo. Si vos das la total, vos das esta otra dos y esta no la hagas. Si la llegas a hacer, te dice escribirle referencia. ¿Cómo acoto? Esto es algo muy específico, un chaflán. El chaflán es lo que ustedes tienen, por ejemplo, en los tornillos. Si ustedes han observado los tornillos, siempre yo tengo en el tornillo, tengo como una pequeña cosita, como un conito, que a mí me permite que yo pueda ir al agujero y poderlo poner bien, empezarlo a enroscar bien. Entonces eso se llama chaflán. El chaflán tiene dos formas de acotarlo. A través de una nota, o sea, yo pongo una flecha y una nota donde dice chaflán 2 por 45 grados, que serían 2 milímetros por 45 grados de ángulo, o si no, lo puedo acotar ya constructivamente. El valor de la distancia de 2 y el ángulo de 45 grados. Yo lo puedo hacer de las dos maneras. Acá, ¿qué es lo que dice en esto? Acá te dice que si vos tenés un montón de agujeros, vos podés acotar esa cantidad de agujeros, o si no, podés hacerlo a través de una nota. Ahí yo directamente a través de esa nota digo, hay 8 agujeros igualmente espaciados y ya está. Si no, podría haber puesto la posición de cada uno de estos y acotar los 8 agujeros. Esto que se ha hecho acá es como una simplificación. Esto lo sabemos tomar nosotros varias veces en los parciales. Fíjense que acá ¿qué es lo que dice esto? Cuando yo tengo acotaciones de agujeros concéntricos, tengo que ir poniendo las cotas alternadas. ¿Ven que las cotas van haciendo así? Cuando yo tengo un agujero y no lo estoy viendo, le antepongo el símbolo phi y eso yo sé que es el diámetro. Acá, ¿qué es lo que dice esto?
Las cotas que determinan la posición y dimensión de cada elemento de una pieza se deben agrupar en lo posible en una vista. O sea, acá te está diciendo, si yo quiero acotar este agujero, acá le doy la posición, a través de esto le doy la dimensión, y a través de esto yo le di la otra posición. O sea, le di la posición, suponete, en X, ahí le di la posición en Y, y ahí le di el valor de la dimensión. También lo podría haber hecho de acá a acá, dar la posición en Y, y acá dar la posición en X. Pero a vos, ¿qué te conviene? Trata de tener todo en una sola vista y no andar mirando todo el plano para poder encontrar las posiciones de las distintas cosas. ¿Me entienden? Eso es lo que dice que está esta parte que está acá. Traten de posicionar y dimensionar en una misma vista. Acotación de arcos. Cuando yo voy a acotar un arco, yo tengo dos situaciones en donde el valor del arco es menor a 90 grados o el valor del arco es mayor a 90 grados. Entonces, cuando es menor a 90 grados, yo voy a poner las líneas auxiliares de cota son paralelas a la bisectriz. Conozco la línea, el número y ahí acoté el arco. Cuando el arco es mayor a 90 grados, acá ¿qué hago? Sigo derecho y dejo acá, pongo la línea de cota. En este caso se está diciendo que este es el que yo voy a cortar, y ahí está el número y con el símbolo. Número con un simbolito así de arco. Y la forma de acotar ese arco. La acotación de la cuerda. La cuerda ustedes saben que es la distancia lineal que va de ese punto a este punto. Entonces, es la línea, como yo estoy dando esta distancia acá, es lo mismo como si yo estuviera tomando la distancia lineal. Entonces, la línea, no estoy acotando el arco, sino que estoy acotando la cuerda. Entonces, la línea de cota es paralela a la cuerda. En la acotación de los ángulos, yo llevo hacia afuera los ángulos, luego con el compás voy a hacer la línea de cota. Interrumpo la línea de cota para colocar el número en donde el número siempre va ubicado horizontalmente. Acotación de radio. Acá respecto de la acotación de radio, acá hay varias cosas. En donde si el radio es grande o si el radio es pequeño. Si a mí por ejemplo me permite el dibujo, yo tengo que definir. Si a mí me permite el dibujo, yo ya voy a definir la posición del mismo, voy a trazar una línea donde finalizo con tal cosa, voy a poner radio 16 y ya está. Cuando el radio es muy chiquitito, yo voy a poner la línea indicatoria hacia el centro del radio, esa línea tiene que ir hacia el centro del radio, no voy a marcar el centro, la línea no va a llegar hasta el centro, va a quedar ahí afuera, pero esto tiene que estar apuntando al valor a donde está el centro. Y bueno, lógicamente el número va a ser chico. En esta figura que está acá, ¿qué es lo que dice? Que cuando yo tengo que acotar algo de esta manera, yo puedo prolongar hacia afuera, prolongo hacia afuera, y llevo la línea, la flecha, y coloco el valor del radio. Esto que está acá, ¿qué es lo que es? Como este valor se encuentra muy lejos respecto del lugar, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Es como que yo lo traigo, quiebro el valor quiebro el valor y doy, por ejemplo, la posición. Yo acá estoy diciendo a 6,5 yo ya voy a tener la línea esta. De allá a 68 voy a tener para hacer esto. Entonces, ¿qué hago yo? Lo acoto, es como que achico el valor, quiebro el valor de la acotación, pero yo sé que yo voy a tener que ir a buscar desde ese punto allá al fondo y con el 6,5 para ello con el compás poder dibujar esto. Es un valor, un radio tan grande en el cual yo lo tendría que irme tan abajo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo quiebro y ahí estoy mostrando lo mismo.
Bueno, acotación de los diámetros. Acá, por ejemplo, si yo tengo varios diámetros, fíjense que las cotaciones de los números van alternados. Cuando el diámetro yo lo veo, va el número solo. En el caso acá, en esta vista, por ejemplo, en donde el diámetro yo no lo estoy viendo, entonces yo le pongo el símbolo phi al valor numérico. Acotación de cuadrados. Esta es la manera de acotar un cuadrado. Yo con estas dos líneas finas, fíjense que como esto yo tengo contorno visible, esto yo lo voy a tener que dibujar con un 0,8, un 1, un 1,2. ¿Cómo le digo yo que es un cuadrado? Con esas dos líneas trazadas finas, esas dos diagonales trazadas finas, acá yo estoy sabiendo que esto es un cuadrado. Entonces yo acá pongo el número, entonces yo sé que este es un cuadrado de lado 8. Acotación de esfera. Cuando yo tengo que esto es una esfera, entonces simplemente lo que yo le pongo es esfera de diámetro 30. O, por ejemplo, acá supóngase esta figura acá, que es un cosito esférico, entonces directamente esfera de diámetro tanto. Respecto de acotar una conicidad, voy a escribir una palabra que dice cono 1 en 5. Esa palabra yo la voy a escribir paralelo al eje de centro del cono. En el adelgazamiento es lo que se produce cuando yo tengo esto que sería esto es un cuadrado. En la inclinación, acá hay una inclinación exactamente igual, va paralelo a la inclinación. Acá, por ejemplo, tengo este perfil, tengo la inclinación de 14%, entonces pongo el valor de lo que yo escribí, la leyenda, siguiendo la inclinación. Acotación de roscas. Yo puedo tener roscas normalizadas o puedo tener roscas especiales. En las roscas normalizadas, yo la voy a tener como, primero la tengo que dibujar y después la tengo que acotar. Entonces, yo para dibujar una rosca, ¿cómo le dibujo la rosca? Con una línea fina, supone que más o menos a 1 milímetro hacia adentro, y voy a tener que marcar un final de la rosca. El final de la rosca lo voy a trazar con la línea gruesa. Este va a ser el final del filete, entonces se hace algo a 45 grados. Entonces cuando yo veo algo, automáticamente que tengo una línea fina, tengo una línea gruesita acá, yo digo, esto es una agujero, o sea, es algo roscado. Entonces yo voy a tener que dar la longitud útil de la rosca, o sea, o hasta dónde rosqué. Supongamos que esto, por ejemplo, acá esto está roscado ahí. De este lado no, de este lado está roscado. O sea, acá tengo una rosca interior y acá tengo una rosca exterior. En esa rosca exterior, yo acá voy a tener una línea finita trazada acá. Fíjense que la rosca va siempre sobre el valor mayor de la rosca, o sea, sobre la línea más grande que le corresponde a la rosca. Cuando es exterior, fíjense que yo voy a cortar hacia el lado de afuera, voy a poner, en este caso, una rosca métrica de 45 por 1,5. Esto creo que es métrica, diámetro 45 por 1,5, que es el paso. Es la distancia entre un filete y el otro. El filete, se recuerden que una cosa así, de un pico, es la distancia entre un pico y un pico, o un valle y un valle. El filete. Entonces, este es el paso. Cuando voy a cortar una rosca interna, la rosca interna, ¿qué voy a hacer? Voy a trazar una línea finita, la acotación va a ir hacia la línea fina, y acá en este caso pongo métrica 24. Esto es cómo acoto un agujero roscado en corte. Cuando yo lo estoy viendo al agujero y yo quiero decir que este es un agujero roscado, yo voy a ejecutar
una línea fina, más o menos 3/4, y ahí yo ya indico que esto es un agujero roscado, ¿no? Esto que se ha hecho acá es acotar a través de una nota, ¿ves? Ahí dice métrica 12, profundidad del agujero del núcleo 27, profundidad de rosca 17. O sea, ahí te dice perforar 27 y hace la longitud roscada 17 milímetros. Esto es algo tan chiquito que a lo mejor lo puedo hacer acá, como esto es un agujerito muy chiquitito, es lo mismo que acotar prácticamente un radio. Voy con la línea hacia el centro y acá le puse el valor de 24 y ya está. Acotación de detalles. Los detalles son aquellas cosas que yo por ahí voy a tener que ejecutar, que es, tengo en algunos casos, en algunos lugares de algún plano, algo tan chiquito y lo estoy dibujando en una escala tan chica en la cual yo no voy a poder ver bien lo que sucede ahí. Yo tengo que poner el nombre y la escala de ampliación con la cual yo lo dibujé. Luego, estuvimos hablando que en algún momento cuando yo hago un plano, yo más de una vez voy a tener que utilizar notas. Dentro de las notas yo tengo notas generales o tengo notas específicas. Las notas generales son las que corresponden a todo lo que yo voy a realizar en el cuerpo. En perspectiva, es lo mismo que acotar en los planos en vista. Lo único que yo tengo que hacer, tengo que ir siguiendo las líneas de cota, las líneas auxiliares de cota y las líneas de cota tienen que estar lógicamente siguiendo los ángulos de 120 grados. Si hago una perspectiva isométrica, que son las que generalmente vamos a utilizar siempre. Y ahí se terminó la teoría.